Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Como siempre, invitamos personajes que ayuden a que la gente tenga una actitud diferente sobre la vida, que aprendan cosas y que vean el aporte de grandes hombres a la sociedad. Eso es vital, sobre todo en un país como el nuestro, con tantos conflictos, con tantas guerras internas que tenemos. Debemos buscar construir una sociedad más equilibrada, más justa y libre. El doctor Marco Antonio Velilla Moreno, un cordial saludo. Muchas gracias, Antonio, por esta invitación tan exquisita. Hombre, yo quiero contarles a ustedes, audiencia, que el doctor Marco Antonio tiene muchas facetas importantes. Lo primero es abogado bolivariano. Se ha especializado en múltiples cosas, escritor, ex magistrado del Consejo de Estado durante 8 años. Trabajó con el doctor Belisario Betancur y con otros presidentes de Colombia. Es una pequeña referencia para iniciar esta conversación con él. Cuéntenos un poquito más amplio de toda esa gran labor que ha hecho para Colombia y por Colombia. Gracias, Antonio. No, muy honrado estar aquí contigo. Compartimos una época de universidad extraordinaria en la Bolivariana en la Playa, y por supuesto en ese entonces yo estudiaba 2 carreras, una música aplicada en la Universidad de Antioquia y derecho de tiempo completo también, las 2. Entonces todas esas cosas dejan unas improntas. El presidente Belisario me hacía un prólogo a uno de los libros que tenemos, donde decía que yo todo lo veo como una partitura con unos grupos de instrumentos y que deberíamos precisamente cada vez interpretar el país o la realidad de una manera sinfónica, es decir, con la presencia de todos, buscando el interés general y buscando, diría uno, la excelencia desde el punto de vista de la estética. Al fin y al cabo se ha dicho que por ejemplo, la ética es la estética interior. Muy bien, esa referencia que haces, esa relación que haces entre la música, la composición y todo lo que enmarca las partituras y, digamos, la formación académica en música, permite describir lo que se requiere. Es la orquestación de las cosas para lograr un objetivo. ¿Cómo no? Y yo creo que precisamente eso lo va conduciendo a uno a conclusiones muy importantes, como que las disciplinas, cualquiera que sea, inclusive la nuestra que es tan hermosa, el derecho, es compartimentada para efectos de una organización mínima, para poderla transmitir y para una pedagogía, pero que la frontera entre una disciplina y la otra es lo que nos permite transformar la realidad, y que por supuesto entonces ahí es donde uno, cuando sale de la universidad, encuentra las empresas y encuentra gente que tiene diferentes ópticas disciplinarias. El problema es que cuando se presenta un problema, nosotros estamos acostumbrados a mirar como abogados, los otros como economistas, los otros como ingenieros, los otros como administradores, y en realidad se necesita una solución integral. Y esa solución integral, y es así en todo, diría uno, necesita también ser pertinente, o sea, la misma causa, esa articulación de todas esas ópticas parciales en un momento histórico, o en una cultura, o en un departamento distinto, o en una actividad distinta, da diferentes efectos. Entonces es importante empezar a mirar las cosas y de más ahí complejas. Que usted fue de los pioneros primeros en el derecho económico, un derecho económico integrado, ¿no? Yo tuve una fortuna de que fue precisamente poder estar muy de cerca con el doctor Fernando Inestrosa. Estuve al frente de su oficina y trabajar el tema de método, por ejemplo, el método francés. Entonces yo miraba el método en las facultades de administración, en las facultades de economía, en las facultades de derecho. Eso es lo cartesiano, que eso es como diría uno, el solfeo, la melodía, pero para tú poder hacer, digamos, lecturas más complejas, para tú poder en un momento determinado
examinar determinados problemas actuales, necesitas tener de alguna manera una visión mucho más interdisciplinaria y por supuesto tener en el derecho económico, la pregunta es, ¿cómo una disciplina se vuelve independiente? Entonces, si uno pensara simplistamente, entonces cogería todos los temas relacionados con la zapatería, entonces existiría el derecho de la zapatería, o el derecho, diría uno, de cualquier clase de tema caprichoso, del automóvil. Lo importante precisamente para analizar un tema como el derecho económico es mirar que la disciplina del derecho, digamos, tiene una zona de frontera y coquetea con la sociología, coquetea con la economía, y que esa necesidad de trabajar con experticias es una necesidad fundamental en el mundo de hoy. Entonces, cuando yo he trabajado derecho económico o trabajo derecho ambiental, pues es trascendental que sea uno como el director de orquesta y todos los otros grupos de instrumentos sean los que permitan, digamos, que lo que uno está opinando como jurista, opinando como magistrado o opinando como legislador, sean los que le den la cercanía a la realidad para no hacer, digamos, simplemente cosas mediáticas. Para relacionarlo aquí con esta pregunta, el doctor Marco Antonio, pues obviamente ha sido consejero de Estado y lo fue con mucho éxito. Inclusive estuvo a punto de ser fiscal general de la Nación, pero ahí tenemos una historia que él contará ahorita. Y además, miren cómo en el tema integrado, hoy ese es el presidente del Comité de Ética del Centro Democrático, que debe estar definiendo ya posiciones sobre el tema de las elecciones. Entonces miren que son temas de importancia que con un hombre como de la categoría del doctor Marco Antonio podemos empezar a entender mejor. Vámonos a la función como consejero de Estado, doctor Marco Antonio. Bueno, digamos que a mí me parece muy importante el que las personas tengan procesos. Lamentablemente, en la actualidad, muchas personas no entienden que para llegar a determinadas dignidades, como era en la época nuestra, tener una magistratura, tener, digamos, acceso a un ministro o a un expresidente, digamos, había que surtir todo un proceso, diría uno, de preparación. Entonces, yo primero creé las especializaciones y dirigí las especializaciones de la bolivariana. Entonces, esas eran entre áreas. Después me fui a la presidencia de la República y ahí sí, como la frase socrática, solo sé que nada sé, pero sé más que mis enemigos que no saben que nada saben. Entonces, precisamente por eso me fui a estudiar a Francia Derecho Privado, una maestría, y Derecho Económico. Eso llevó a que Fernando Inestrosa me pusiera al frente de su oficina y a crear el primer departamento de Derecho Económico y las primeras especializaciones interdisciplinarias, porque no se concebía que el abogado, de alguna manera, que en una especialización de abogados estuvieran ingenieros, estuvieran economistas, porque simplemente se ha planteado, y tú lo decías en unos programas aquí anteriores, es como un derecho curativo, un derecho procesal, un derecho que reacciona ante las cosas y no un derecho que hace prospectiva, un derecho que previene las cosas y por lo tanto pues hay que, digamos, fundir esas ópticas. Entonces ese trabajo fue un trabajo muy serio con respecto a la misma aceptación en Colombia de las especializaciones interdisciplinarias. Y ahí llego precisamente a la sección primera donde se juegan todos esos acontecimientos, donde está el tema de salud, donde está el tema de propiedad industrial, donde están los temas de servicios, ¿no?, públicos, donde están los temas ambientales, y entonces esos son temas que por supuesto exigen toda esa fundamentación, porque de lo contrario hay dos realidades paralelas, la que tiene el magistrado y la que verdaderamente puede transformar con sus sentencias.
Hay sentencias muy importantes que tuvo como magistrado, que ahorita comentaremos también. La del río Bogotá, por ejemplo, un tema ambiental importantísimo, objeto de algunas conferencias que usted da en el mundo. Pero la pregunta que le hago es, usted hoy, que está al otro lado, ¿cómo está viendo la justicia en Colombia? La justicia en Colombia está viviendo una verdadera crisis. Creo que necesita una reforma verdaderamente a fondo. Me parece muy importante que haya una oxigenación, haya mucha más creatividad. Hay de alguna manera pues un sistema de carrera que ha conducido a que muchas personas permanezcan toda la vida repitiendo providencias y sentencias y se alejen precisamente de la transformación de la realidad. El tema, digamos, de la corrupción y el tema de lo que se ha en un momento dado evidenciado con respecto a ciertas formas de enriquecerse, eso era impensable, es decir, eso ¿verdad? Nos indigna y nos hace, digamos, muy tristes a las personas que verdaderamente ¿Te está refiriendo al famoso cartel de la toga? El cartel de la toga, y adicionalmente personas que llegaron y fueron presidentes y por supuesto que entonces enlodan, porque es que un magistrado necesariamente tiene que ser un referente para un estudiante de Derecho, no solamente desde el punto de vista de su estructura, de su conocimiento, de su obra. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos, digamos, personas que están llegando a ser magistrados tienen obras concretas sobre aquellas disciplinas en las cuales se supone que están haciendo de alta corte y de definición? Entonces, eso es muy lamentable. Lo que lleva a pensar es que entonces la politización de la justicia llevó a que los magistrados no tengan aquellos méritos importantes que estaba haciendo referencia, de magistrados que hacían una labor verdadera, sabia, constructiva y por pasión, ¿no? Ahorita no. Por vocación. Entonces llega la Constitución del 91, crea el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura tenía como misión fundamental el detectar quiénes eran aquellas personas que en las áreas penales, civiles, en las diferentes áreas del derecho, pues habían sobresalido, tenían una obra, tenían algo que, digamos, que los hacía merecedores, casi que les descendiera la magistratura. Pero entonces ellos empezaron muchas veces a buscar a sus amigos, personas que eran de alguna manera que no habían tenido un ejercicio profesional brillante, que no habían tenido ninguna clase de literatura jurídica, entonces, por supuesto, el resultado que se dio es que, por una parte, ingresar por el filtro del Consejo Superior es bastante difícil, que lleguen los mejores, y muchos no se animan. Y en segundo lugar, que los que ya están allí, entonces, obviamente, pues no son los más, diría uno, idóneos para, por ejemplo, para que regresáramos a una cooptación como era antiguamente. Anteriormente se podía cooptar porque sí, entre todos se conocía quiénes eran los mejores de las regiones, pero donde fuéramos a cooptar ahora, el desastre sería cooptar lo que hay ahora. Entonces, yo creo que por eso necesitamos una gran reforma de la justicia. Okay, pero esa reforma, se han intentado 34 veces una reforma de la justicia, no prospera, pero no prospera, y lo digo yo, porque el Congreso no ha sido efectivo en eso. Siguen buscando la protección de aquellos hombres que les generan votos o poder o beneficios, y entonces eligen magistrados que no cumplen con requisitos. ¿Estoy equivocado? El tema de las reformas no prospera porque se pretende hacer una reforma en consenso con las personas que ya están instaladas y que ya están de alguna manera con su
estatus. con sus espacios, digamos, colmados, porque no falta, digamos, los magistrados que les gusta el clientelismo y no las sentencias. Entonces, eso hace que precisamente muchos asciendan, inclusive algunos hasta las presidencias y a otros cargos, pero en realidad sin tener una carrera jurídica suficiente. Y por supuesto, pues eso hace parte de toda esta crisis. Eso hace parte de la crisis. Esto hace parte de la Ramas crisis. que se interponen en la otra, eligen unos a otros y se vuelve un carrusel de beneficios para las familias y los amigos. Personas que la pasan de una corte al Palacio de Nariño o al Congreso, y entonces evidentemente pues eso, bueno, digamos que todo eso finalmente se conoce, se sabe, pero deja Pero entonces, impronta muy triste. ¿quién va a hacer la reforma, doctor Marco? La reforma yo creo que tiene que surgir de una voluntad política muy grande, de una persona que no sea muy cercana al sector, de un presidente que no sea muy cercano al sector, que coloque, digamos, unas personas que tengan la voluntad política y que miren el interés general, porque lo contrario van a tratar es como reorganizar el rompecabezas, Revolver. y cómo dar ciertas prebendas para que, digamos, yo por ejemplo nunca pude entender una prebenda que era el tener 5 días digamos, de vacaciones en cada mes. Entonces uno decía, pero ¿por qué estos magistrados fueron a Australia? Entonces juntaban los 5 días del mes, la última semana, con los 5 primeros días del siguiente mes. Entonces vivían como en una Semana Santa completa, pues desde el punto de vista espacio-temporal. Entonces yo creo que hay que acabar con muchas de esas prebendas, hay que escoger mucho mejor la gente. En este momento se están haciendo, digamos, unos exámenes en el país para determinadas entes de control, para la justicia misma, por universidades que ni siquiera tienen facultad de Derecho. Entonces, esto lo que le produce a uno verdaderamente es un vacío muy grande, porque entiende uno que detrás de esto no existe la voluntad de cambiar, sino la voluntad de conservar. Ahí hay una serie, digamos, de quejas contra estas universidades, y vemos cómo con el paso de los años esas grandes personalidades, esos grandes referentes se han constituido, digamos, como en gente supremamente escasa. Y como dicen los costeños, todo se volvió mango bajito. Todo se volvió mango bajito. Miren qué descripción, lo estaba mirando fijamente, pero es que casi que lo expresa con dolor, ¿no? Pues por supuesto, porque es que, ¿cuál es el estímulo para hacer toda una carrera? Tú lo decías, por ejemplo, por no llegar a hacer una sentencia como la del Río Bogotá, que es una carta de navegación a 30 años, donde uno dialoga con los ingenieros, con los biólogos, cuando ve que la sentencia debe ser un marco lógico, donde haya un corto, un mediano y un largo plazo, y donde haya unas metas en cada una de esas etapas, con unas actividades, y que no sean retóricas, sino que sean medibles con indicadores precisos para poder ver el avance de todo eso. Y entonces en cualquier momento llegan y con una teoría muy bien lograda, o con diría un tema mediático muy bien organizado, entonces promueven ciertas providencias, y esas providencias pues salen ahí, pero 20, 30 años después la realidad sigue lo mismo. En estos días le cuento, doctor Antonio, que estaba haciendo interviniendo para un congreso internacional en homenaje a un gran ambientalista, y yo decía, pero ustedes ponderan mucho la sentencia sobre la
el Amazonas. Esa sentencia salió en el 2018. Colocaron 25 niños, muy simbólico, muy hermoso, muy mediático, y yo les anuncio que el año pasado la deforestación en Colombia del Amazonas, solamente en Colombia, fue de 173.400 hectáreas. Y eso equivale al 68.3% de la deforestación nacional, porque también tenemos todo el tema del Chocó. Entonces, ¿para dónde vamos? Con unas sentencias que realmente no están interviniendo de manera pertinente lo que estamos tratando de solucionar o que nos colocan a nosotros a solucionar. Y para eso se requiere pues tener una apertura, tener una capacidad de hablar interdisciplinariamente y por supuesto de contextualizar. Hombre, da grima oír eso. Esas sentencias se vuelven ineficaces, ¿cierto? No tienen desarrollo, no se siguen, y todo ese estudio y esa profundidad de los temas, pues nadie los desarrolla. Es como si el país no mirara lo que hacen en las otras áreas, y eso genera problemas, deforestación, miseria, y hay que cambiar, señores, hay que cambiar. El tema del atrato similar. Yo diría que en el tema ambiental es muy interesante tu pregunta, porque pocas sentencias ambientales realmente transforman la realidad. Y es que primero hay que mirar cuáles son las autoridades del Sistema Nacional Ambiental que están, digamos, inmersas en esa solución. Por eso, cuando se va a fallar una tutela, o que en otras partes se llama pues amparo, esa no es la vía adecuada, porque eso lo que implica es una reacción rápida para proteger los derechos fundamentales, pero no para hacer un estudio de fondo que permita la recuperación de un río como el Atrato. Con un agravante, en el Amazonas o en el Atrato, encuentra uno que hay una cantidad de, digamos, de territorio que no ha ocupado todavía el Estado, que no existe una fuerza, una capacidad de coacción, donde las corporaciones autónomas no son lo suficientemente fuertes, donde existe minería ilegal, donde existe tala de maderas de árboles centenarios, donde existe tráfico de especies de flora y de fauna extraordinarias. Entonces, si el magistrado ignora que allá eso no se puede hacer, entonces, por supuesto, y menos con una tutela, se requiere colocar a todas las autoridades y colocarles órdenes específicas, concretas, técnicas, asesorado por expertos realmente en los temas, que tengan tiempo preciso y que, por supuesto, puedan ser objeto de un monitoreo y de un seguimiento. Si no, no vamos a recuperar el planeta, si no, lo único que vamos a hacer es una especie de, digamos, como de mediatismo ambiental, y lo más triste que yo, digamos, acuso, es que quienes más daño le han hecho a la naturaleza, quienes han hecho, por ejemplo, todos los derrames en los grandes ríos. Yo, por ejemplo, presenté en varios congresos mundiales el Golfo de México, el derrame del Golfo de México, el de Exxon Valdez en Alaska, pero los que han acabado con nuestros ríos y al volar los poliductos y los oleoductos, entonces son dizque los ambientalistas y los que defienden el medio ambiente y los que toman esa bandera. Y los que quieren cambiar la sociedad. Y los que quieren cambiar la sociedad, cuando precisamente para uno cambiar algo, tiene que cambiar uno mismo, y ni siquiera se han rehabilitado. Ni han cumplido su palabra. Ni han cumplido su palabra, pero es que por eso existe en el tema de, digamos, de cárceles y todo eso, el tema de la rehabilitación. Pero ¿cómo es que uno puede llegar a tener una responsabilidad bien en cualquiera de las tres ramas del poder sin haber
sin conocer el Estado. Ustedes vieron en estos días hubo un candidato que inclusive no conocía dónde quedaba el Bichada. No, 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 no. Entonces... Hay otros que dicen, no, para eso está Google, ¿no? Bueno, si al menos está enterado que existe Google. Doctor Barco, le voy a hacer preguntas puntuales. Doctor, ¿qué opina usted de lo que ocurrió ahorita con las consultas en Colombia? Lo de las consultas en Colombia, para mí es un desastre que el pueblo colombiano tenga que hacer consultas, por ejemplo, como la del Pacto Histórico, donde hay una sola persona y posteriormente hay una devolución por parte del Estado y se sabe ya de antemano quién es la persona, ¿cierto? Me pareció muy triste ver el tema de la coalición de la esperanza por esos enfrentamientos, por esos egos, porque es el momento de estar todos unidos para defender la democracia, para defender los valores que nos han de alguna manera pues llevado hasta donde estamos. Francamente pues siento mucha satisfacción con lo que sucedió con el equipo Colombia, la forma como finalmente terminaron todos respetando sus compromisos, cómo se integraron. Veo como persona del Centro Democrático y como persona... Y usted es presidente de la Comisión de Ética del Centro Democrático. Eso se llama Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia. Entonces veo eso con mucha simpatía porque precisamente lo que necesitamos es volver a tener esa elegancia política, esas costumbres. Es que no podemos tratar igual lo desigual. En política hay que tener el mismo rasero para poder precisamente que recuperemos la fuerza moral de los partidos, la fuerza moral de los movimientos. Entonces, cuando uno ve la actitud, por ejemplo, de Oscar Iván Zuluaga de renunciar y de una vez sencillamente tomar partido por el doctor Federico, a quien respeto mucho también, pues sencillamente eso es lo que deberíamos de hacer todos los demócratas que vemos la amenaza tan grande que es precisamente esa otra opción tan mal habitada. Tan mal habitada. Y con electores, con personajes que fueron electos que no cumplen requisitos para ser elegidos congresistas, ¿no? Así es. Entonces, eso es un tema terrible. Ellos en su comité de ética tampoco actuaron en debida forma. Uno trata de que a la misma razón, la misma disposición, y después evidentemente se mira si las personas tienen o no una tradición, una trayectoria, unos servicios. No es lo mismo una persona que acaba de llegar que otra que está hace mucho tiempo y que ya ha prestado unos servicios, pero en el fondo no se puede transigir con los principios porque de lo contrario lo que se transige es con la reputación misma del partido. Claro. Entonces yo creo que eso aplica a todos los movimientos, a todos los partidos. Y yo creo que pues, puede ser un ideal, pero tenemos que perseverar en él y no dejarnos conocer debilidad. Nosotros, por ejemplo... Usted no puede, como se dice en el argot coloquial, no pueden dar la oportunidad o dar papaya, como se dice vulgarmente, para que los critiquen por decisiones también contrarias a la verdad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y tenemos que tener determinadas decisiones como referentes. Yo creo que una de las cosas que de pronto comentábamos antes de comenzar la reunión es el tema de que se han ido perdiendo los referentes. En la medida en que la juventud tenga referentes en la medicina, en cualquier disciplina, en cualquiera de las ramas del poder, evidentemente tiene una tendencia a la dignidad y a la elevación espiritual. Y por supuesto eso constituye todo un proceso y un camino de superación. Si uno de alguna manera, si nosotros transmitimos
la idea de que da lo mismo cualquier cosa, que no se necesitan procesos, que las carreras se pueden de alguna manera saltar y que se pueden dar saltos, per saltum, como se dice en los recursos de la Corte. Entonces, evidentemente, las personas van a seguir haciendo eso y todas en la generación van a seguir haciendo eso. Entonces, yo creo que es importante esos mensajes, esas voces de experiencia en todas las facultades. Te vi haciendo con unos magistrados muy cercanos un análisis muy importante con respecto a las facultades de Derecho. Yo creo que este análisis hay que hacerlo con respecto a todas las facultades de todas las áreas, inclusive llegar muy rápidamente a una conclusión. Yo, gracias a una amistad muy especial que llevo con Edgar Morán, Edgar Morán es el gran filósofo vivo, tiene 101 años y es uno de los referentes de Francia, fue el que presidió todo el grupo digamos, de sabios de la educación de Francia para el siglo XXI. Entonces, él en el 98 todo ese tema interdisciplinario lo manejó y uno precisamente ve que finalmente una persona como él entiende y conduce a entender que se requiere de no solamente como de una construcción individual, sino de una construcción con respecto a los otros, porque primero tenemos que construirnos nosotros mismos, luego tenemos que precisamente hablar con la comunidad, transformar la comunidad, luego tenemos que tener una vocación de especie y luego tenemos que tener la vocación planetaria. Y eso es lo que permite, diría uno, la conservación del planeta. Y recuerde, doctor Velilla, que uno solo no es capaz de hacer nada. Necesita siempre la solidaridad y el trabajo conjunto. Y se requiere recuperar las escuelas. Y por eso, más que seguidores fanáticos, se requiere personas que lo admiren. Como te digo, todo esto viene de los mismos, diría uno, como de los mismos, de que todo finalmente termina siendo un sistema. Entonces, a pesar de que las personas no sean iguales, ahí existe una unidad de la diversidad. O sea, que es lo que crea el sistema. Una complementariedad de los aparentes antagonismos, por ejemplo, siempre y cuando estemos en este caso que me preguntabas, en democracia. O sea, no puede haber complementariedad cuando los unos pretenden un proyecto de demoler la democracia y otros pretenden de alguna manera mejorar el esquema democrático. La complementariedad de los la singularidad, cada uno, muy bien, pero con solidaridad, que es un principio fundamental, la fraternidad, el ser solidario con los demás, no solamente pensar en uno mismo. Y con libertad y orden, el escudo de Colombia. Por supuesto, con libertad y orden. Pregunta, cambiando casi que de tema, la experiencia de trabajar con expresidentes de la talla de Belisario Betancur y otros, ¿cómo le fue? ¿Cómo los vio como presidentes? Lo primero de todo es que yo fui secretario general del Colegio de Abogados de Medellín y entonces fue una experiencia extraordinaria. Tengo una persona que me designó aquí, tú conoces, es el doctor Gil Miller Puyo. Sí, claro. Un reputado profesional del derecho. Yo conocí a Carlos Llera Restrepo, a Misael Pastrana, Álvaro Gómez, y por supuesto pues a todos los expresidentes, porque muy rápidamente estuve sentado en el Palacio de Nariño con el presidente Belisario Betancur. Ahí comprendí y entendí que yo no tenía, digamos que me faltaba mucho pelo pa'l moño, como dicen las señoras, y por supuesto me fui a estudiar a Francia. Cuando regresé de Francia, él se había retirado de la política. Entonces, aquella sensibilidad que yo tenía por la música, por la literatura, por la poesía, por las tertulias, entonces él había creado la Fundación Santillana
con Tito de Subiría, Abelardo Sí. Forero Benavides. Que hacían un programa excelente, ¿no? Germán Arciniegas. Estaba, por ejemplo, ahí conocí a Carlos Fuentes, a Gabriel García Márquez, a, a Álvaro Mutis. Entonces, cuando uno, de alguna manera, a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, y por supuesto, las conversaciones y el enriquecimiento, uno calladito, por supuesto, porque tiene que esperar muchos años para poder llegar a esos niveles, digamos, de sabiduría, de sensibilidad, de excelencia. Entonces, digamos, el maestro Botero, todas estas personas, digamos, que lo rodeaban a él, entonces hicieron que hubiera un complemento muy bonito de lo que yo seguía persiguiendo ya como magistrado, como abogado, pero adicionalmente yo no tengo con qué agradecerle al expresidente Betancourt la aproximación que nunca hubiera hecho a gente que verdaderamente es tan representativa de la humanidad y que son verdaderos faros. Digamos, de los amigos del presidente Betancourt hay un trío, pero no es de música, que no falta en mi casa, que son Manuel Elkin Patarroyo, el investigador de las vacunas, de la vacuna sintética, que muchas veces lo han atropellado, pero es una persona que precisamente cuando esa vacuna ya no sea solamente para la malaria, sino toda una cantidad de más de 100 enfermedades, pues yo creo que va a ser un referente nuestro definitivo, un verdadero premio Nobel, no como los que han habido después. Está, por ejemplo, Jorge Reynolds. Se refería a un expresidente, ¿no? Okay. Jorge Reynolds, por ejemplo, inventor del marcapasos. Entonces, que es un hombre de una generosidad con el que siempre se hablan de temas, digamos, de extraordinarios. Ahora estamos hablando de una ropa que te pueda medir. Por ejemplo, el primer marcapasos comenzó por una emergencia. En esa época no existían tantos problemas, diría uno, de licencias y todo eso. Entonces, Adolfo Palacio, que después sería presidente del Ecuador, otro de los presidentes que conozco, íntimo amigo de Reynolds, más o menos tienen por ahí unos 83 años los dos, cardiólogo. Entonces le escribe a Jorge Reynolds diciendo que había un sacerdote y que ese sacerdote le habían dado 2 paros cardíacos, que entonces lo iba a remitir, que porque él sabía que les estaban haciendo unos experimentos al saber que el tema del corazón era energía. Entonces Jorge estaba haciendo unos experimentos con marcapasos para perros. Entonces el doctor Bejarano, que era una de las grandes autoridades de la clínica Chayo, le dijo: Jorge, si no le ponemos un marcapasos de esos a este cura, se nos muere. Entonces dijo: pues ¿cómo le vamos a poner eso si se han muerto varios perros? Y uno, lo que pasa es que usted es un hombre muy religioso, pues yo por ejemplo soy religioso, también lo confieso, y entonces usted es un hombre muy religioso, entonces usted hable con el sacerdote y vamos los dos, y le dice que si pasa alguna cosa, pues entonces usted habla allá arriba, pues que él habla allá arriba y usted entonces así queda tranquilo. Pues así se hizo, y el primer marcapasos hace 64 años fue con una batería de carro. La grande. Y una carretilla. Todo este museo está en la clínica Chayo. ¿Qué? Tiene un aparato grande, ¿se acuerda? Y Jorge tiene, sí, no, pues es que había que hacer operación a corazón abierto. En cambio ahora, él inventó un marcapasos que mide la 1/4 parte del tamaño de un arroz y que tú lo puedes controlar, inclusive puedes llamar
al cardiólogo y el cardiólogo tiene un inventario como de arritmias, entonces sabe qué es lo que te está pasando porque tú lo conectaste y el cardiólogo está en otro continente, ¿cierto? Otro gran genio que es Paolo Lugari. A Paolo Lugari se le metió en la cabeza, que es el director de la Fundación Gaviotas. Esos son los amigos habituales que comparten tertulia con el doctor Marco Antonio. Entonces Paolo fue con su padre a un desierto y un día dijo, en este desierto puede existir un bosque tropical. Esto es aparente. En el Bichada, allá donde no conoce el señor El señor de Marras. Bueno, entonces se hacía experimentos y compró una tierra allá, experimentos y experimentos, y resulta que sí, se morían los árboles, hasta que un día iba con el maestro Obregón y el hermano en una avioneta por Centroamérica y vio como unos hongos allá, y tuvo que caminar como 6 horas para conseguir esos hongos, y esos hongos comunicaban a los árboles subterráneamente. Ahora tiene 8.000 hectáreas de bosque allá en el Bichada. Tiene una comunidad autosostenible de 450 personas. Hombre, y eso porque no lo muestran realmente. O a nadie le interesa. Hay muchos intereses, pero por ejemplo, García Márquez fue allá, etcétera, y muchos. Yo la última vez que estuve fue con toda la junta directiva de América Latina de Coca-Cola. Ellos ordeñan los árboles, no los dañan. Todos los aceites tienen máquinas donde los procesan, y con eso se mueven todas las máquinas, las otras máquinas de la comunidad, y se mueven también las máquinas, digamos los tractores y todo en lo que se transportan por todas esas hectáreas. ¿Quiénes son los que mandan en la comunidad? Los creativos, los innovadores, los que han sobresalido desde el punto de vista de su trabajo por la gente. Entonces creó una comunidad que no sale de allá, que es referente internacional, y que, por ejemplo, él fue el primero de todo el tema de paneles solares. Yo recuerdo que Belisario Betancur colocó un panel solar ahí en el Palacio de Nariño, muy feo, por supuesto, todo ese espíritu bogotano tan crítico, pues quería demoler eso, pero por ejemplo hizo todo el proyecto más grande, que fue el del Tunal en Bogotá, y todo lo que era la Villa de la Burra, hasta hace poco. Todo eso estaba funcionando desde esa época con paneles solares, entonces ahí no se cobraba, por ejemplo, calentadores de agua. Entonces ahora estaba trabajando en un proyecto para que todos los servicios públicos fueran gratis, allá en esa comunidad. Por supuesto, entonces lo que es la burocracia propiamente del Estado coloca todos los palos a la rueda, todos los obstáculos para que este tipo de ideas de estos creadores no prosperen, porque entonces se acaban determinados nichos de negocio. Hombre, qué historias tan extraordinarias, doctor Marco. Voy a pedirle al final de este programa que nos dé un consejo para los estudiantes de Derecho, para la gente que cree en este país, breve pero concreto. Antonio, yo te agradezco mucho pues que me pidas que dé un consejo, pero yo creo que el mejor consejo que pueda dar es que no pretendan solucionar problemas complejos con soluciones simples. Que los problemas complejos requieren necesariamente soluciones complejas. Los problemas simples admiten soluciones simples. Entonces, Colombia en muchos órdenes está enfrentando problemas complejos. Entonces es necesario hacer verdaderos equipos interdisciplinarios, analizar no solamente interdisciplinariamente el problema mismo,
sino el efecto que puede tener esa solución en un país de regiones, porque hay idiosincrasias, hay culturas, hay maneras diferentes de recibir lo mismo. Si tú te sientas, por ejemplo, con tus hijos, evidentemente con la misma señora, a la misma hora, en la misma casa, cada escenario cerebral es distinto. Entonces necesitamos lograr una capacidad de transmisión. Miren el ejemplo, veo yo ahora de Federico, cómo con su lenguaje directo y simple es una persona que logra transmitir y ha logrado transmitir, pienso yo, una esperanza de que conservemos esta democracia. Entonces, creo que a partir de ahí viene un desarrollo de realidades complejas, porque va a encontrar un país de pronto muy complejo. Pero si tú un problema complejo lo tratas con una solución simple, exacerbas el problema. Entonces, ¿no? Un mensaje extraordinario. Pues hombre, el pensamiento al aire te agradece la presencia, esos aportes tan valiosos, ese conocimiento y esa luz de esperanza que podemos tener todo a través de este conversatorio. Antonio, muchas gracias por esta invitación.